y yo me cuestionaba mucho en nuestra función como iglesia, en nuestra función como siervos del Señor. Y yo les decía la semana pasada cuando hablábamos de lo que dice el Señor no dice, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan. El Señor dice, hazle al otro el bien que tú quieres que te hagan a ti. O sea, es totalmente diferente al concepto pasivo que nosotros tenemos. El Señor dice es, hagan el bien a otros que ustedes quieren que les hagan. No simplemente absténgase de hacer el mal. Cuando yo estoy ocupado haciendo el bien, no me queda tiempo de hacer el mal. Y hoy quiero compartirles algo que ha estado redundando en nuestras oraciones toda esta semana. eh, y, y pues espero y quiero ponerme hoy junto con mi esposa de nuevo al servicio de ustedes para que en lo que consideren les podamos acompañar en este proceso. Mateo 19:18 dice, otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vuelvo e insisto en los compañeros de oración. Tal vez usted es el único creyente en su casa, tal vez, o tal vez, así no sea el único creyente, tal vez en su casa haya dificultad para orar juntos. Un compañero de oración también me proporciona eso, alguien con quien yo me ponga de acuerdo y podamos orar al Padre y dice para que el Padre lo haga. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hoy quiero hablarles de esta situación. Eh, y yo he visto en las expresiones de fe que ha habido en esta semana el fruto de la oración. Hemos visto el fruto de la oración. Hoy tuve la oportunidad de escuchar, bueno, de acompañar, estar escuchando en la primera parte, bueno, casi en todo, a los muchachos, al ministerio, hombre, al seminario de jóvenes. Y y Carolina y María Antonia les preguntaban sobre qué sentían, cómo se sentían esta semana. Y resalto, claro, había tristeza, preocupación, pero también hubo varios jóvenes que reconocieron que esta semana fue una semana donde pudieron orar con su familia y que en medio de todo ellos experimentaban tranquilidad, que estaban confiados, tranquilos y que veían la protección de Dios. Pero hubo un factor común en ellos, la oración en familia. Y es que esa es la salida que tenemos, ese es el camino que tenemos. Y quiero dejar por sentado que hoy me dirijo a cristianos. Si hay alguien que no se considere cristiano, que sea la primera vez que le invitan a una reunión cristiana, perdóneme hoy, pero hoy tengo que hacer referencia y voy a dar por sentado que voy a dirigir este mensaje a cristianos, a personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, a personas que tienen la Biblia como su guía, como su parámetro de dirección, a personas que dirigen sus oraciones al Señor, a personas que conocen herramientas espirituales para, para caminar en esta vida y por eso quiero hacer esa salvedad. Asumo que los que estamos hoy aquí congregados, aunque sea a través de este medio, somos cristianos y me va a permitir hablarles como tales. Así que como cristianos, si nos identificamos con todo esto que acabo de plantear, tenemos un llamado, tenemos un desafío, tenemos una responsabilidad, tenemos una función que cumplir en este momento y en cualquier momento de nuestra vida. Vamos a seguir entonces. Y esta palabra que dice acá, de acuerdo, no sé si ustedes alcancen a ver esa imagen. Mm, esa imagen son dos niños. Y no sé si alcancen a identificar, y es un niño judío y es un niño palestino. Quise poner esa imagen porque creo que es la imagen que más representa en dos pueblos totalmente opuestos en sus puntos de vista. Un pueblo seguramente con mayores recursos económicos, con algunas ventajas, y otro pueblo con unas desventajas, ¿sí? Pero que hace 75 años vivían como hermanos. Esa es la verdad. Vivían como hermanos. Compartían, eran vecinos, en la misma calle eran vecinos. Y,
y que por circunstancias ajenas a ellos y por otros intereses más grandes que ellos, más poderosos que ellos, se vieron envueltos en medio de una situación que hoy los tiene viviendo en un latente peligro mutuo y enemistad, cuando de alguna manera en el fondo son, eh, digámoslo así, casi hermanos y son víctimas de las mismas situaciones. Y yo le he dado a este sermón un nombre que hace unos años yo compartí con otro enfoque: un corazón, una respuesta. ¿Y pues de dónde saco un corazón, una respuesta? Del mismo texto que leímos ahora en Mateo, Mateo capítulo 18, que se los voy a leer completo. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si ven, este versículo es muy claro. O sea, que cuando hay un corazón, hay una respuesta. Y la respuesta es que Dios hará conforme a lo que esas personas, mínimo dos, se pongan de acuerdo, el Padre lo va a hacer. ¿Cuál es la respuesta de un corazón? Que el Padre actúe. Y por eso pongámonos de acuerdo. ¿De qué se trata y qué quiere decir esa palabra acuerdo? Acuerdo viene del latín acordare, que quiere decir traer al corazón, unir los corazones. Y pónganle cuidado a esa expresión latina, lo bonita: unir el corazón, traer al corazón. Pero también en la Biblia, porque la Biblia originalmente no se escribe en latín, sino en hebreo, griego y arameo, y en el texto griego la palabra acuerdo viene de la palabra sinfonesosin, que yo esto ya se los había enseñado antes, suena como a sinfonía, ¿sí? Por eso acuerdo tiene que ver con la sinfonía. Y dice aquí, como está en la diapositiva, dice del prefijo sin junto con y fon, sonido voz, que es la raíz de la palabra en inglés sinfonía, correctamente expresando la misma opinión porque tenía ideas afines, ¿sí? O sea que cuando hablamos de sinfonía, que se traduce como acuerdo, y el acorde de música tiene que ver también con los acordes de la música, quiere decir algo que expresa la misma opinión porque tienen ideas afines. Pero miremos la otra implicación de sinfonía. Dice, sinfoneo fue originalmente una armonía de voces, figurativamente, para armonizar en el sentido de estar de acuerdo con, es decir, estar en armonía, estar de acuerdo, porque en una concordancia, así también en Platón, Aristóteles, bueno, se deriva sinfonos. Entonces, un corazón, del latín traer al corazón, unir los corazones, implica que estemos en armonía, que haya una sinfonía. Cuando logramos estar en acuerdos, logramos que Dios, y hagamos nuestras oraciones, logramos que Dios nos escuche. Mentiras, no que nos escuche, que haga, que actúe. Así que estar de acuerdo no es simplemente que yo le diga a Simón: Simón, oremos los dos para que el Señor nos dé esto. Eso no es estar de acuerdo. Estar de acuerdo es que Simón y yo tengamos nuestros corazones como cerca, ¿sí? Que Simón tiene una manera de pensar, yo tengo otra manera de pensar, Simón tiene unas percepciones, yo tengo otras percepciones, pero nuestros corazones están cerca y juntos podemos pedirle al Señor. Vamos a ver la siguiente. Una casa dividida, así como la Biblia dice que cuando dos están de acuerdo, oran, el Padre hará, la Biblia también dice que una casa dividida no permanecerá. Y miremos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 25, dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad
o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Tenaz, ¿no? O sea que es un éxito el dividir, es un éxito el no estar con los corazones cerca, es un éxito que no haya sinfonía, porque ¿qué va a generar? O sea, es un éxito para el diablo, para Satanás, porque ¿qué va a generar? Como dice aquí la Biblia, destrucción, ¿sí? Asolamiento y pues no va a permanecer, no va a haber manera de permanecer. Una casa dividida no permanecerá. Y, y yo desde hace algunos años cuando... es que se ha venido, esto no es una cosa nueva, ¿no? Esto es algo de que viene siempre, pero hace algunos años la iglesia se vio dividida con ese tema de ese referendo del sí y del no. Y eso dividió la iglesia. Y no solo dividió la iglesia, sino que dividió las familias. Y eso yo sé que trajo un gran frenón a la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver algunos puntos aquí. Dice, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Eso dice el apóstol Pablo de Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, yo no tengo una lucha contra Simón, Simón no tiene una lucha contra mí. ¿Listo? ¿Cómo es nuestra lucha? Estamos librando la lucha de manera equivocada. O sea, que cuando yo enfrento al otro, a la carne y a la sangre del otro, estoy luchando, estoy librando una lucha que no es, no va a ser efectiva. ¿Por qué? Sigamos. Hay fuerzas oscuras que obran e influyen en las personas para dividirlas y destruirlas. Y esto yo se los expliqué y eso lo estudiamos el año pasado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre nuestra lucha y hablábamos de huestes, de potestades, de principados, pero también hablamos de, espérenme, voy a buscar en la Biblia exactamente a qué se refiere, sobre todo nombre, ¿sí? Nombre, yo lo busco en Efesios. Y Efesios dice, voy a leer Efesios 1 del 19 en adelante. La cual los lugares celestiales 20-21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Sí? Y hablábamos de una, digámoslo así, una jerarquía espiritual. ¿Cómo es la jerarquía espiritual? Aquí nos lo plantea Pablo, dice, principados, autoridades, señoríos y nombre que se nombra. Esos nombres que se nombran son humanos sobre quienes están y reposan señoríos, autoridades y principados demoníacos. Entonces, un principado tendrá seguramente una región del mundo y bajo ese principado hay autoridades y bajo esas autoridades hay señoríos y esos señoríos están sobre nombres que se nombran. O sea, por ejemplo, díganme nombres de demonios. Díganme nombres, piensen en nombres de principados, de príncipes, piensen en nombres de autoridades, piensen en nombres de señorío. Estoy hablando de una jerarquía espiritual, pero piensen en nombres que se nombran. Yo les voy a dar algunos. Hitler, ¿sí? Sobre Hitler no estaba obrando el Espíritu del Señor, estaban obrando señoríos, autoridades, principados. ¿Sí? Entonces, las batallas no son contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino contra el señorío que influye sobre ese nombre que tiene nombre. Entonces, todo esto que está pasando y que pasa incluso cuando mis hijos o cuando yo me pongo hostil o mis hijos se ponen groseros, hay algo, alguna puertica que abrimos y hay algo que permitimos que venga a influirnos para que nos comportemos de esa manera. Entonces mi pelea no es, pues yo no tengo que igualarme, ¿sí? Yo no tengo que, si él me contesta feo, yo no simplemente tengo que coger y tirarle el libro en la cara, ¿sí? Sino que yo debo entender que hay algo que lo está influenciando y yo debo saber cómo actuar en eso que lo está influenciando. Entonces, volviendo a la diapositiva, hay fuerzas oscuras que obran e influyen en las personas
para dividirlas y destruirlas. ¿Saben quién queda en la mitad? El más débil. Como yo siempre lo he pensado, el conflicto árabe-palestino, judío-palestino, ellos son los bobos útiles de otros nombres más poderosos que los tienen peleando y que tienen otros intereses. Y lastimosamente, la iglesia de Jesucristo cae en ese juego, ¿sí? La iglesia entonces asume una posición que no le compete. Vuelvo y le digo, si usted es cristiano, si usted no se considera cristiano, perdóneme, esto no le afecta, porque usted puede hacer lo que quiera, donde quiera y como quiera. Pero si usted es creyente, si usted se confiesa y se profesa cristiano, pues hay una responsabilidad y un deber ser de las cosas. Sigamos. Dice, nuestras ciudades se están consumiendo y gimen entre cadenas porque ni siquiera la iglesia comprende las palabras del que murió en la cruz. A propósito, esta semana muchos se erizaron, es lindo, cuando escuchaban cantar el himno nacional en las calles. Yo cuando estuve en un partido de Colombia con Japón, en Cuiabá, Brasil, y se cantaba todo el himno nacional en el estadio, yo también me ericé. Y era por un partido de fútbol. Y se canta, entre cadenas gime, ¿cómo es? Entre cadenas gime, hasta que, ¿cómo es? Se me olvidó una. Entre cadenas, comprende las, bueno, mire, ojo, si gime entre cadenas, se los digo, es porque no comprende las palabras del que murió en la cruz. Porque quien comprende las palabras del que murió en la cruz, no puede gemir, no gime entre cadenas. No gime entre cadenas, se los voy a poner así de sencillo, ahorita lo vamos a ver. Pedro estaba encarcelado y no gimió entre cadenas, porque comprendió las palabras del que murió en la cruz. Es café feliz que no ha subido de precio. A pesar del desabastecimiento, sigue con el mismo precio. ¿Listo? Así que tranquilos. Les decía entonces que nuestras ciudades se están consumiendo y gimen entre cadenas porque ni siquiera la iglesia comprende las palabras del que murió en la cruz. Ni siquiera la iglesia. Y hoy me parece muy lindo escuchar a algunos jóvenes y felicito a esos papás, porque los jóvenes dijeron, no, hemos estado orando y pues yo soy tranquilo, yo experimento paz. Sí, tristeza por algunas situaciones, pero gracias a Dios no nos ha faltado nada. Eso es una familia que pudo comprender las palabras del que murió en la cruz y no gime entre cadenas. Y les cuento, y yo he escuchado esto de personas que están en una situación económica difícil, que están en un lugar no tan seguro y que a pesar de eso experimentan o no están gimiendo entre cadenas, porque el que comprende las palabras del que murió en la cruz es libre. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les expliqué cuando Jesús les dice, el que le den el cachete, póngale el otro? El que le quite la capa, entréguele la camisa, entréguele el vestido también. Porque cuando yo comprendo las palabras del que murió en la cruz y estoy tan lleno de él, a mí nadie me quita nada. ¿Sí? A mí nadie me quita nada. Porque todo lo que yo tengo, ¿quién me lo dio? El Señor. Y si alguien me quita, el Señor sabrá en algún momento cómo me lo restituye. Porque Él es el que me restituye. Sigamos. Cada uno hace lo que bien le parece. Estos dos versículos, vuelvo y le digo, aquí simplemente les estoy recordando cosas que toda esta semana estuvimos compartiendo en el devocional y que pues a mí personalmente me ha cruzado mucho en la mente y el corazón. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Y el capítulo 21, versículo 25, pues yo lo leo como referencia, pero dice exactamente lo mismo. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La casa dividida, la ciudad se está asolando, porque en últimas cada uno hace lo que bien le parece. Y cada uno que tiene libertad de expresar, está tratando de expresar pisoteando al otro. Entonces, todos sentimos vulnerados nuestros derechos.
como todos sentimos vulnerados nuestros derechos, nos sentimos con el derecho de ultrajar al otro. Esta semana tuve que ver aquí al frente de mi casa una escena de un habitante de calle y se cruzó unas palabras con alguien que iba en una moto y el tipo de la moto se bajó, le sacó el cuchillo y el habitante de calle le gritaba, pero yo soy un niño, yo soy un niño. Tenía por ahí 25 años, 28, porque tenía una cara de viejo que le podía, pero le gritaba, yo soy un niño, yo soy un niño, y igual lo insultaba. Entonces yo decía, qué pesar, o sea, cada uno hace lo que a él le parece y cree que puede tomar en sus manos la justicia, y lo triste, o sea, que lo haga la gente que desconoce al Señor. Pero la gente que conoce al Señor, ¿qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué le estamos aportando a la paz? ¿O estamos exacerbando la violencia? Mire, cuando usted multiplica, reproduce o comparte cualquier cosa de contenido violento, usted es un actor de violencia. ¿Sí? Porque lo está multiplicando, porque lo está compartiendo. Entonces no podemos rasgar los vestidos por aquel que hace violencia, porque aún compartir, multiplicar cualquier situación que le genere una emoción es un actor de violencia. Hablando esta semana con nosotros en la casa, hablábamos de eso, ¿no? Evitemos ver muchas cosas, y hoy le escuchamos a un joven, a Gabriela, creo que a Gabriela Mosquera, decía, no, yo evito ver cosas, porque es que si me pongo a ver cosas, mi corazón se carga. Y el corazón de nosotros es algo muy difícil de cuidar para que nos dejemos de echar la basura de todo el mundo encima, con imágenes fuertísimas, que no nos digamos mentiras, es que la verdad está en Jesucristo, la verdad no está en eso. Hay intenciones y el cristiano es muy tontico que no discierna las intenciones de todas las cosas, de lado y lado, ¿sí? De lado y lado hay intenciones. Y no discernimos las intenciones y nos enojamos y nuestro corazón está alterado. Y como nos recomendaban los doctores Andrea y Jesús David el miércoles, esa carga emocional está haciendo que nuestras defensas se bajen y que seamos más vulnerables a enfermedades como el COVID, que cada que le da la bendita hace sus picos. Entonces, también es una realidad. Cada uno hace lo que le parece. Y yo me he cuestionado mucho como cristiano. Yo lo que hago es lo que a mi Señor parece, o es lo que a mí me parece. Cuando yo no tengo en cuenta a mi Señor para mis acciones, incluso para mis reacciones, estoy cayendo en la época de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Mire, hay cosas que yo tengo libertad de hacerlas, pero yo entendí que no las hago para no agraviar a personas que amo. Hay cosas que me es lícito tal vez hacer, pero no las hago sencillamente porque no quiero ni preocupar, ni afanar, ni afectar el corazón de los que amo, ¿sí? Y no me quita nada no hacerlas, ¿sí? No me quita nada dejar de hacerlas, pero sobre todo puedo cuidar a aquellos que amo y que amo profundamente. Sigamos, sigamos. Dos fuerzas contrarias que no se ponen de acuerdo esclavizan y destruyen la sociedad. Ojo con esto, dos fuerzas contrarias que no se ponen de acuerdo esclavizan y destruyen la sociedad. Les voy a contar dos historias. Primero está en Hechos 27. Hechos 27 nos cuenta cuando Pablo iba en un barco con 286 personas, si no estoy mal, Hechos 27, iba hacia Italia, iba hacia Roma. Y dice el versículo 39, Hechos 27, iban en el naufragio, vinieron grandes dificultades, vientos contrarios, vientos huracanados, una fuerte tormenta, dice furiosa tormenta. Pero dice el versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil,
y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo en tierra. ¿Saben por qué se salvaron? Por un cristiano. Pablo, que había intercedido toda la noche. ¿Y saben qué le dijo Pablo al Señor? Concédeme a todos los que navegan conmigo. Y aún habiendo un acuerdo, eso se llama concierto para delinquir, ¿sí? Un acuerdo para matar a los presos, como Pablo había intercedido. Esa fue Pablo no dijo, no sacó un cartel y dijo, no los mate. No, Pablo no hizo eso. Pablo estuvo con el que guarda verdaderamente la vida, con el Señor. ¿Sí? Y Pablo tampoco salió a defender los otros, no, es que es así, la autoridad se tiene que hacer respetar. No, Pablo no cogió ni cartel, ni a través de otro medio sus posturas. La postura de Pablo toda la noche fue de rodillas y le pedía al Señor, concédeme los que están conmigo. Eso está, por si lo dudan, en el mismo capítulo. Dice el versículo 24, dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante Cesarea aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Que Dios me conceda los que están conmigo. Entonces, mire, las dos fuerzas contrarias lo que genera. Y vamos a Hechos 12, que lo estuvimos leyendo esta semana, y miremos cómo esclavizaron a Pedro. Y dice Hechos 12:6. Voy a leer el 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era costumbre de la época romana que para ciertos presos un soldado se ponía unas esposas en su mano y con la otra cogía al preso, ¿sí? Entonces, si el preso se iba a volar, ¿qué le tocaba al preso? Mirar cómo se echaba encima al soldado o cómo cortaba a la esposa porque estaba con el soldado. Pero a Pedro le pusieron uno a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y fuera de eso, Pedro, de tener uno a la derecha y uno a la izquierda, tenía 4 guardias más, ¿cómo se dice? Eran custodios, pero como en anillos de seguridad, ¿sí? Como anillos de seguridad. Entonces, imagínense, estaba preso por la derecha y preso por la izquierda. Les cuento cómo he orado yo. Para mí, Colombia está como Pedro en este caso, atado por la derecha y atado por la izquierda. Y además, está atado por delante, por el centro, por esos anillos de seguridad. Así está Colombia. Y esas fuerzas contrarias están reventando. Mire, si cada lado derecho, izquierdo, empieza a tirar, ¿qué iban a hacer con Pedro? Lo podían partir en la mitad. Y eso es lo que nos está pasando. Estamos siendo partidos por la mitad. ¿Sí? Y lo triste es que estamos siendo partidos por la mitad en muchas casas cristianas, iglesias cristianas. Porque con el cuentico de que yo soy libre de expresar lo que pienso, creemos que esa libertad de expresar lo que pensamos nos da el derecho de pisotear, irrespetar y ofender al otro, al punto que le queremos imponer nuestra idea y rechazamos de tajo su pensamiento juzgándole. Pero la verdad, todo tiene diferentes puntos de vista. Les recomiendo esa película, se llama Puntos de Vista. Es una película española, no, mentira, no es española, es grabada en España y cuenta la historia de un atentado terrorista y es contada desde los diferentes puntos de vista, desde el policía, desde un periodista, no, yo no sé si está en Netflix, yo me la vi hace muchos años, se llama Puntos de Vista y es muy chévere porque
muestran la misma escena desde casi unos 12 puntos de vista diferentes. Es impresionante. Cada uno ve las cosas desde el punto de vista donde está. Es así de sencillo. Lo que yo estoy viendo en este momento no lo está viendo ni Simón, ni mi mamá, ni Daniela, ni mi esposa. Cada uno tiene un punto de vista. ¿Y qué nos ayuda a tener una visión de 360 grados? Todos los puntos de vista. Pero cuando yo soy obtuso, como medio, como cuando ponen el caballo que le ponen, no sé cómo se llama lo de los ojitos, solo miro hacia adelante, pues estoy perdiendo todo el panorama de las cosas, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver la siguiente, Simón. El Señor Jesús está donde hay armonía en el corazón. Ojo con esto. Dice Mateo 19:20. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Sí? Dice eso, Mateo 19:20. Porque me perdí yo. Ya, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, que si no hay acuerdo en el corazón, que si no hay sinfonía del corazón, triste. Estoy hablando a cristianos, o sea, el que no es cristiano le importa un pepino que Jesús no esté en medio de ellos, pero al cristiano, anteojeras para eso, listo. Pero al que es cristiano, creo que sí le importa que Jesús esté en medio de ellos. A los que no, no les importa. Pero a los que sí, es muy importante que Jesús esté en medio de nosotros. Siguiente, hijo. Nuestro papel como iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia de Cristo? O sea, en medio de esta situación, este panorama. Oremos sin cesar. Volvamos a Hechos 12. Yo esto se los compartí esta semana. Hechos 12, la historia que vimos ahora de Pedro, que estaba en medio de la derecha y de la izquierda. Dice Hechos 12, desde el 4 lo voy a leer. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y la iglesia se puso a llorar y la iglesia se lamentaba. Y la iglesia empezó a mandar mensajes y la iglesia empezó a quejarse. ¿O qué hizo la iglesia? Dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que el papel de la iglesia es orar sin cesar para que seamos liberados de estas fuerzas contrarias que nos están dividiendo. Yo digo algo, no puede ser que en una familia cristiana no se pueda hablar de todos los temas. Todos los temas se pueden tratar en una familia cristiana. No puede ser que una familia cristiana diga, no hablemos de fútbol porque yo soy del América y yo soy del Cali. No puede ser. No puede ser que en una familia cristiana no puedan hablar de política. No puede ser. Porque si hay algo que nos debe caracterizar es que tenemos la capacidad de exponer lo que pensamos y llegar a acuerdos. Y un acuerdo muy sencillo es, yo respeto lo que piensas, respeta lo que yo piensa y más bien ampliemos nuestra visión. ¿Por qué no miras lo que yo estoy viendo y yo quiero ver lo que tú estás viendo? ¿Por qué no nos damos esa oportunidad? ¿Sí? Y primero, ¿dónde empieza? Oremos. Oremos, ¿por quién? Por aquel que está preso y en cautividad. Y ya dijimos, ¿por qué Colombia está gimiendo entre cadenas? ¿Por qué? No comprende las palabras del que murió en la cruz. Mateo 18:19, ¿qué dice? Dice, sí, que ese es el que hemos estado leyendo, mi amor. Ese es el versículo de base, ¿no? Mateo 18:19. Es ese. Así que, como dice el Mateo, el versículo de base, si nos ponemos de acuerdo a orar, Dios nos escucha. Y vamos a ver de verdad milagros, que se desarmen los corazones. Porque cuando uno amplía la visión a los 360 grados y se pone, es que el cristiano está llamado a estar por encima de la situación de conflicto y de crisis para poder interceder
con poder, con autoridad y con efectividad. Nosotros tenemos que pedir la intervención del Señor, pero mientras la iglesia siga entretenida, confundida y actuando desquiciadamente, el Señor no va a intervenir, y menos si nuestras propias casas de cristianos profesantes ni siquiera estamos en esa decisión. Entonces, oremos sin cesar para que seamos librados de estas fuerzas contrarias que nos dividen. ¿Sabe qué hizo el Señor? Eso está detallado en el devocional del martes. El Señor envió un ángel, un mensajero, y rompió las cadenas de Pedro y levantó a Pedro y lo guió por una senda. ¿Sabe qué necesita este país? Guía. ¿Por qué no oramos que el Señor levante un guía? No, no pastores que se lancen a la política. Esa vaina, eso no. No, hombres y mujeres temerosos de Dios que se han preparado, que han estudiado, que tienen una carrera para hacerlo, que han demostrado ser honestos, que han demostrado ser justos. O sea, no necesariamente un pastor que pare en atril. Es más, yo estoy en desacuerdo, de verdad, y lo digo con experiencia propia, en que un pastor deje la Biblia por ir a politiquear. Pero oremos que Dios envíe un ángel, mensajeros que guíen a la libertad, caudillos que tengan intereses de glorificar al Señor. Los ha habido en otros contextos, pero los ha habido. Y los ha habido en otros lugares, sin duda alguna, que han reconstruido naciones con equidad, con justicia, sin desequilibrar la balanza, escuchando al otro, la diferencia del otro. Mire, todo lo que sea sesgado, sectario y cerrado no puede ser bueno. No puede ser bueno. Ni siquiera un cristiano que diga todos los que no profesen la fe cristiana no se tienen en cuenta. Tampoco, tampoco. Porque si ustedes miran el contexto que rodeaba al Señor, había de los que la sociedad rechazaba, el Señor aceptó. ¿Sí ven? Entonces tampoco es excluyente de tajo. No, 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 no. Hay unas condiciones mínimas, que se haya honestidad, que haya veracidad, que se actúe con justicia y equidad. Pero si nosotros oramos, Dios puede levantar un guía y lo tiene que levantar y no tiene que dejar el atril de predicador. Eso ténganlo por seguro. A mí eso sí me parece un engaño del diablo de poner ganas de poder a los siervos de Dios. Eso es un engaño diabólico. Cuando el poder de la palabra del Señor se usa para apalancarse a más poder político, eso es diabólico. Pero debe haber personas temerosas de Dios que anhelen algo diferente. Sí, 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 es que tiene que haber. Y la oración de una iglesia sin cesar. Ahora, ¿estamos orando sin cesar por esta situación? Dice sin cesar, y les voy a dar un dato. ¿Saben qué es orar sin cesar? Orar hasta que la oración tenga respuesta. Entonces, nos falta mucha oración para que Dios envíe ángeles a liberar a Colombia. Y les cuento, aquí con este pasaje se los digo, no está ni aquí ni aquí. Si están viendo mi imagen, ni aquí ni acá. Porque a Pedro lo tenían preso de la derecha y de la izquierda. Se turnan, ¿no? Y tienen que escuchar a sus papás y a sus abuelos que les cuenten historias. Este país ya ha pasado por la derecha, ya ha pasado por la izquierda, ya ha pasado. Y tanto la derecha y la izquierda terminan haciendo daño, por eso es que vuelve la una o la otra, simplemente se turnan, es como si cogieran a Colombia entre las dos manos, a la población, al más necesitado, y Colombia es una bolita, y se la pasan de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, y en la bolita, pues los más bolitas, los más bobitos, ¿sí? ¿Y la iglesia dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Quejándose, gimiendo, entretenidos y peleando en la casa. Sigamos. Nuestro papel como iglesia. Empecemos por casa. Siguiente hijo. Dialoguemos. Mira el significado de dialogar. Día y logizomai. Día quiere decir de ida y vuelta. Póngale cuál esta definición. De ida y vuelta para recorrer todo el camino.
Eso es día, ese es el prefijo día. Mire toda la implicación del día, de ida y vuelta para recorrer todo el camino. Y viene de logizomai, que de ahí viene lógica, quiere decir calcular, tener en cuenta, contar, llegar a un resultado final, es decir, razonar para una conclusión lógica. O sea que el diálogo es ida y vuelta, o sea, Simón y yo empezamos ida y vuelta para recorrer todo el camino, pero ¿con qué? Con la razón, con la lógica. O sea que en el diálogo tiene que haber la capacidad de escuchar al otro y respetar lo que el otro piensa y no enfurecerse y no decir, no me diga nada que yo no estoy de acuerdo. No, eso no es dialogar. Y si no dialogamos en la casa, entonces ¿dónde? ¿Ustedes creen que dialogar es que todo lo que usted diga le digan, ajá, sí, claro, como usted diga, así es? Eso no es dialogar, eso es idiotizar. Dialogar es que ida y vuelta en el camino, yo escucho tu lógica, tú escuchas mi lógica y construyamos una lógica de 360 grados. Los que tienen la oportunidad de tener cerca a sus abuelos, escúchenlos. El ejercicio que hicimos el miércoles fue estupendo. Escuchamos a Luis Oriel, un abuelo joven, y escuchamos a Valeria, una joven, cada uno en su punto de vista. Y cada uno tiene lógica, es que tienen lógica, ¿sí? Pero toda la lógica y la razón no está en ninguno de los dos. La lógica y la razón verdadera está en el Señor y tengamos la capacidad de verlo en 360 grados. Siguiente, aprendamos y crezcamos juntos. Como les dije ahora, cada uno tiene puntos de vista y cada uno tiene percepciones diferentes. Simón esta semana nos expuso un argumento que yo no lo había visto y me parece muy válido, ¿sí? Fue algo que él vio que yo no lo consideré y me pareció válido. Es su manera de pensar y dije, sí, no totalmente válido porque hay otras circunstancias, pero su lógica, cuando él me la comparte, le aporta a mi lógica y me amplía el espectro, ¿sí? Y me amplía el espectro. Ahora, ¿qué les propongo yo como su pastor, como su servidor? Pasemos, hijo, sentémonos a la mesa. Les invito a que nos sentemos a la mesa. Les invito a que establezcamos en la mesa diálogos de crecimiento. Crezcamos juntos, diálogos de paz. Sentémonos a la mesa y como padres digámosle a nuestros hijos, bueno, lo escucho, déjelo. Así si usted se muerda los codos porque no le gusta, déjelo, que termine todo, déjelo. Que le muestre lo que quiera, déjelo, escúchelo. Pero que el hijo también sepa escuchar al papá. Hay cosas, y le quiero decir algo a los hijos, sus papás han vivido ya otra historia que ustedes desconocen. Es que para nuestros muchachos, ellos vienen de un gobierno de hace unos casi 20 años que tiende hacia este lado. Y claro, es un gobierno sumamente desgastado, injusto, inequitativo, ¿sí? Pero ya hemos pasado por el gobierno de este lado y por la oposición de este lado y lo que le ha traído al país. Escuchen la historia. Muchos de sus papás y abuelos tal vez también salieron a manifestaciones, pero escúchenlos, enriquezcámonos. Hay otro punto de vista, ¿por qué no? Pero si nos amamos y tenemos un mismo corazón, sentémonos a la mesa. Mire lo que dice la Biblia, esta promesa tan bella. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en acuerdo, en sinfonía, en diálogo. Voy y vuelvo, va y viene en este camino con la lógica de cada uno. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que cuando los hermanos están juntos en armonía, así tengan ideas y percepciones y puntos de vista diferentes y habitan en armonía, Dios los bendice. Lo contrario trae maldición a la casa y a la sociedad.
trae maldición a la casa, a la sociedad. Sentémonos a la mesa y quiero ponerme a su servicio igual con mi esposa. Si les servimos, si les podemos ser útiles, invítenos a su mesa en un Shabbat. Tengamos un encuentro con Jesús. Oremos juntos. Leamos la Biblia y pongamos nuestras cartas sobre la mesa. Si usted cree que necesita un amigo, un mensajero de Dios que le pueda acompañar a eso, estamos para servirles. Y pongamos sobre la mesa. En mi casa, nosotros pensamos diferente. Mi esposa tiene una percepción, solo que a mí me pasa algo, yo a veces pienso por acá, 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 pero mi mejor pensamiento es cuando pienso por allá. Y a mí me enriquece escuchar los diferentes puntos de vista, me ayudan a ver cosas que en muchos asuntos, además en muchos asuntos, a mí me caía mal Cristiano Ronaldo. Y una vez escuché a alguien que me dio a conocer cosas que desconocía de Cristiano Ronaldo y pues mi idea cambió. Tampoco me parece pues que me voy a volver fan de Cristiano Ronaldo, pero por lo menos ya no lo juzgo porque ignoraba cosas de él, ¿sí? Como yo decía, Messi es el mejor jugador del mundo, pero también alguien me hizo ver ciertas cosas que cuestiono si es de verdad el mejor. Entonces, si ven que hay una visión mucho más amplia de la que cada uno cree que tiene. No caigamos en el juego de esas huestes y de esas influencias oscuras. No seamos los bobos útiles de esta generación. No seamos los borregos de todo lo que otros quieren hacer. Dios va a liberar a su pueblo y la iglesia tiene que estar ahí. El Señor es justo y todo esto que está pasando tiene que redundar en algo, iglesia de Cristo, y es que anhelemos la venida del Señor. Yo en estos días con varias personas hablando de este tema, yo les dije, anhelemos y procuremos la venida del Señor. Y por lo menos el 80% de las personas con las que hablé me evadieron lo que dije. La iglesia no quiere que Cristo vuelva. La iglesia lo que quiere es que gobierne quien le gusta, como le gusta, que le convenga para que su bolsillo se le mantenga gordito y viva bien. Qué triste el cristiano. Esto debería llevarnos a anhelar que Cristo venga, que traiga justicia y equidad, que cese la horrible noche y que la humanidad comprenda las palabras del que murió en la cruz. Así que sentémonos a la mesa, cuentan con nosotros en lo que necesiten. Quiero reconocer también algo y ayúdenos a orar, papás, que queremos trabajar con sus hijos. Necesitamos un espacio, unas herramientas, y queremos abrir un espacio para hablar y acompañar a sus hijos. Quiero, con una conversación que tuve en estos días muy edificante, reconocíamos algo. Para nuestros hijos este año ha sido muy difícil, porque muchos de sus sueños, proyectos y planes se fueron o están en stand-by, y con esta situación sociopolítica sí que están veremos. Para los padres ha sido más fácil, es más, hemos agradecido la pandemia, porque de alguna manera nosotros ya estamos realizados, estamos casados, tenemos nuestro trabajo, nuestro negocio, estamos realizados, pero nuestros muchachos están encerrados. Sus proyectos, sus planes, sus anhelos, sus sueños están en stand-by, en el limbo. Nuestros muchachos tienen un grado de frustración más alto que el de los adultos. Tengamos misericordia de ellos. Acompañémosles y brindémosles espacios para que ellos también hablen, abran su corazón, y acompañémoslos en sus sueños en la medida de lo posible. Acompañémoslos a que ellos puedan alcanzar lo que usted también alcanzó. ¿Por qué no? Para eso somos padres. No que alcahueteemos, ni mucho menos su mal camino, pero sí sus proyectos de emprender, de crecer, de mejorar. Todos los pelados tienen buenos y lindos proyectos. Acompañémoslos, que este año tuvo que haber sido muy frustrante. Yo quiero abrir mesas de diálogo con los muchachos.
escuchémoslos y mirar a ver cómo podemos acompañarlos, ayudarlos a salir de esta pospandemia, que sin duda alguna los más, ni siquiera los niños no, los niños téngales qué pecado, un juguetico y se entretienen, pero los muchachos sí es mucho más difícil. Sí, los niños acompañan, juegue con ellos, juegue guerra de almohadas. Un niño puede pasar una pandemia, punta guerra de almohadas, pero un jovencito, no. Jovencito necesita mucho más que una guerra de almohadas. Y no es darle un celular para que se entonte. Y sí, 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 si le dio celular a su hijo chiquito, las almohadas nunca van a hacer efecto en él. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a disponer nuestro corazón